Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a una nueva reseña dentro del marco de las jornadas por el quinto aniversario del canal de Lord Guzmán. Hoy estamos con otra reseña para uno de nuestros colaboradores, ex Regnum, y en este caso es la reseña del libro de los mundos, el segundo de los libros básicos de Regnum es Nihilo. El primero ya tenéis la reseña, la habréis tenido hace unas horas y vais a tener la segunda reseña ahora, más cortita que la primera porque realmente no quiero escarbar demasiado. Si escarbara todo el contenido que hay en este libro en concreto de casi 300 páginas, tendríamos para una reseña el doble de larga que la que hemos hecho con el otro vídeo. Pero no quiero escarbar tanto porque os reventaría toda la información que hay en el manual y es mejor que lo veáis por vuestros propios ojos. Sí voy a hablaros un poco de las tres ambientaciones, por así decirlo, que hay dentro de Regnum, dentro del mundo de Regnum es Nihilo, los tres mundos, por así decirlo, donde podéis hacer vuestras partidas. Os voy a hablar nada, pinceladas de cada uno de ellos y de la particularidad de su historia, y al final veréis que hay como unas especies de asociaciones muy bestias, ¿vale? Que tienen los conocimientos prácticamente de toda la realidad y que pues, pueden, digamos, son organizaciones multiversales, por así decirlo. Eh, que solo os voy a nombrar un poco, tampoco voy a meterme muy de lleno en ellas, porque ha sido lo último que he leído, no las tengo frescas, pero me ha costado un poquito asimilar toda la información de este manual. Es muy denso, muy grande, muy intenso este manual. Tiene mucha cantidad de información y tampoco quiero, como he dicho desde el principio, reventaros un poco la experiencia de poderlo leer. Sí, daré mi opinión, por supuesto. Contaré lo bueno y lo malo, o lo menos bueno de este manual, o las cosas que me gustan y las cosas que me gustan un poquito menos, y daré un poquito mi opinión en esta reseña que, como ya sabéis, pues está patrocinada por nuestros colaboradores de Ex Random. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. En un segundín tenéis aquí capturada la portada de ese manual. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí, ya tenéis ahí la portada del manual que vamos a reseñar, Regnum es Nihilo, los mundos de Regnum. Como veis, es evidente que ya en la misma portada os están haciendo referencia a que hay tres mundos, ¿vale? Gimforce, que es el mundo que veríais con la máquina aérea super bestia, ¿vale? Ese sería Gimforce. Orbis, que sería el mundo post-apocalíptico donde demonios y ángeles se enfrentan, que sería el mundo que está más a vuestra derecha, bueno, donde veis un ángel luchando contra una especie de demonio cuchulesco. Y el de en medio es Arriswin, que es un mundo donde la oscuridad, digamos, se ha introducido en ese plano y solo queda una enorme ciudad que intenta sobrevivir a los estragos de la lucha contra esta oscuridad. Esto, digamos, a grosso, grosso modo, ¿vale? No voy a meterme muy de lleno, ¿vale? Ya sabéis que el autor es Thomas J. Jenkins, ¿vale? Y bueno, a ver, el manual. Vamos a empezar ya por contar cosas de puntos buenos y puntos fuertes, puntos flojos que tiene este manual antes de meterme un poco a hablaros de cada una de las ambientaciones. Para mí un punto fuerte son las ilustraciones. Las ilustraciones de este manual son la hostia de buena, nada más que viendo la portada ya os podéis imaginar lo que vais a ver en el interior. Son muy buenas. El manual está a todo color, ¿vale? En doble columna y está muy bien repartido. Tiene sus puntos débiles, tiene sus puntos débiles. Por ejemplo, punto débil. Se ve que el manual no fue corregido antes de ser publicado. Eh,
Hay errores ortográficos, algunos. Hay algún que otro error de frases que no tienen sentido, también hay que decirlo. Perdonad por el ruido, pero está la obra, está mi calle en obra y no tengo más fechas ni más horas para ponerme a grabar. Me tengo que poner a grabar como sea, aunque haya ruido. Y estamos de obra. Bueno, a lo que iba. Tiene algún que otro error ortográfico. Yo he encontrado alguno bastante grosero y tiene algún que otro error de que no tiene sentido. El, por ejemplo, el más gracioso fue los baños púbicos, de pubis, sí, púbicos. Imagino que el autor quiso decir público, se comió una L. ¿Esto se podía haber ahorrado? Pues por supuesto que se podía haber ahorrado. ¿Cómo se podía haber ahorrado? Pues habiendo pasado el manual por unas correcciones que hubiesen evitado este desaguisado. Eh, Sé que en un principio lo que se creó o lo que se intentó fue que el manual fuese leído por los mecenas y que los mecenas fuesen, digamos, informando de los defectos encontrados en el texto para que se fuese corrigiendo poco a poco y se fuese mejorando poco a poco. Pero claro, esto lo puedes hacer sobre un PDF, ¿no? Tú recibes el PDF y el mecenas pues te dice, aquí pone baño público, te has comido una L. Pero me imagino que si ya lo habéis sacado en físico, corregir un físico requiere un coste que no tiene mucho sentido. Yo hubiese apostado del tirón por un corrector. O sea, yo hubiese apostado por meter una persona que hubiese corregido el texto. No sé si eso desconozco, porque no estoy dentro del mundo editorial, si eso eleva muchísimo los costes a la hora de sacar un producto a la calle. Pero hombre, te ahorras este tipo de situaciones. Bueno, lo primero que encontramos en el manual es un poco la historia de Regnum y cómo, digamos, surgió el universo, ¿vale? Ya sabéis que en el universo hubo un padre, pero no, antes no hubo nada, luego hubo un padre, el padre creó a 10 dioses que os presenté en la reseña anterior, ¿vale? Tampoco vamos a avanzar mucho más, hubieron 3 génesis, en el segundo se pegaron de hostia todos los dioses, en el tercero el padre decidió reiniciarlo todo y es en el que se está, digamos, en el que se centra toda la historia de Regnum, ¿vale? Esto es así a grosso modísimo modo, ¿sabes? La historia global de la creación, ¿no? Hay un lenguaje, digamos, que es el proto, que es el que habla pues, prácticamente Tokiski, salvo algunos seres que hablan otro tipo de idioma. Y, y luego están el dinero es más o menos equivalente al precio del metal en cada universo, porque los metales preciosos, digamos que tienen, eh, por así decirlo, el mismo valor en un universo que en otro, ¿vale? Los poderes sobrenaturales son equivalentes también en un universo y en otro, aunque hay algunos donde la magia es más fuerte, ahora lo vais a ver. Y hablan de las brechas, que son las rupturas que hay entre uno uno de los universos con otro, ¿vale? Digamos que son pasos por el multiverso que se han abierto en el mundo. Y ya nos metemos directamente en Gwynfor. Gwynfor es la primera de las ambientaciones, es una ambientación en la que nos presenta un planeta prácticamente gaseoso entero, aunque ese gas está, digamos, creado a raíz de la magia y de la cual se puede extraer muchísima magia. Pero la magia que se puede extraer de ese gas que tiene todo el planeta o que recoge todo el planeta, que proviene del Arcanium, es bastante difícil de controlar. Incluso si un ser humano quisiese o otra de los seres de Rendon intentase controlar esa magia, podría contaminarse demasiado y podría ser peligroso. Aún así, es una magia usada por los habitantes de esta ambientación para poder viajar de una isla a otra. ¿Qué son las islas? Pues como ya he comentado, el planeta es prácticamente gaseoso entero, ¿vale? Y todo lo que es sólido en este planeta son islas. Islas, y cada una pues tiene su orden, su gobierno y su historia. Eh, Hubo un tiempo en el que hubo un inventor que creó la primera máquina voladora alimentada por la magia
de esta niebla, de este gas, ¿no?, que cubre el mundo. Y a través de ese momento, estas máquinas, que son como unas especies de Zeppelin, empezaron a viajar de una isla a otra. Al principio, como siempre, un poco en plan curiosidad, o en plan, aquí tenéis, por ejemplo, el gas, ¿no?, con una de las islas, aunque vivir aquí debe de ser se supone que es Nibiru. Vale. Em, Inventaron las máquinas, ¿vale? Que son como una especie de Zeppelin, y al principio iban un poquito, pues, a explorar. Pero luego el afán de querer tener más y más llegó a la decisión de querer conquistar. Y se crearon, por así decirlo, dos bandos que se enfrentaron muchísimo. Bueno, están las Erumore, por cierto, que son unas islas que están muertas, ¿vale? Y luego hay otras islas que sí tienen vida, ¿vale? Que pueden albergar vida. Las Erumore, digamos que están tan afectadas que son yermas, ¿vale? Que no están tan afectadas por el arcano que están muertas, ¿vale? Eh, Aquí están los efectos, como he comentado, de la sobrecarga. Cuando recibes una sobrecarga de arcano, no intentar extraer esa magia para usarla. Te explican lo que es el Arcanium, el año del descubrimiento, y te va a presentar la Confederación de Islas Unidas y la Coalición. La Confederación se va a convertir en imperio más adelante, ¿vale? Y la Coalición de Helsuran, digamos que son aquellas que no quisieron unirse a la Confederación. La Confederación fueron los que empezaron a explorar, legal, ¿vale? Y las otras, la Coalición, fueron cuando se dieron cuenta de que la Confederación, su actitud llegaba a ser un poquito más beligerante de la cuenta, que no querían explorar, sino que querían explorar y conquistar, pues crearon una coalición para enfrentarse a la Confederación, que al final acabó convirtiéndose en imperio, e intentar mantener su independencia. Y luego hay un par de islas por ahí que son independientes, por así decirlo, ¿vale? ¿Veis? Aquí nació el imperio, hubo una batalla enorme y a raíz de la batalla pues nació el imperio. Y básicamente este mundo, esta ambientación nos presenta un universo steampunk, ¿vale? Con islas flotantes, con magia, con zeppelins y con dos bandos enfrentados que son la coalición y el imperio. Y luego hay unas islas independientes. A partir de aquí te suelta la cronología de todo lo que sucedió y te empieza a presentar cada una de las islas. Aquí están todas las islas que vais a tener. Estas son las del imperio, ¿vale? Y estas son las de la coalición, ¿vale? Y te empieza a hablar de todas y cada una de las islas. Hay tropecientas mil. Cada una de su padre y de su madre, con su regente, con su gobernante y con su idiosincrasia. No me voy a poner a hablaros de todas porque nos podríamos llevar aquí hasta dentro de 80.000 años. No, vamos a ir intentando tirar un poquito hasta el final y nos meteremos en la siguiente de las ambientaciones, porque quiero que esta reseña sea cortita, a ver si soy capaz de que la reseña me ocupe algo menos de media horita, porque en el fin de semana se me están metiendo muchas partidas ahí y es un poco complicado. Sí, tengo que decir que hay un dragón, en teoría, en este mundo. Hay dragones en este mundo, ¿vale? Hay dragones. Bueno, estas son las islas neutrales, como he comentado. La ambientación está, bueno, las ilustraciones son muy curradísimas, ¿vale? Y la ambientación está muy bien. Esta es posiblemente, dentro de los tres universos que hay, el más amable. Aunque los tres tienen en común el hecho de que se van a la mierda, de que el apocalipsis les está afectando o les está acercando, por así decirlo. Pero este es el más afable, por así decirlo, de los tres, ¿vale? Por cierto, el Bayutech es la tecnología que coge la magia y la una para poder crear armas, objetos animados, e incluso las máquinas voladoras, ¿vale? Eso es el Bayutech, ¿vale? ¿Veis? Todas las armas que hay de magia eh, y demás, ¿no? Y te hablan de él aquí. Tengo que decir que la más de las tres ambientaciones, la más desarrollada es Gimforce. Luego quizás vendría Orbis y Arriswin es la menos porque su mundo es un poco extraño. Ahora os hablo un poco del mundo de Orbis, o sea, de Arriswin. ¿Vale? Terminamos con todo el tema del Bayutech. Como veis,
casi 120 páginas solamente para hablar de Ginford y el Bayou-Tex, que también forma parte de Ginford, aunque lo podéis encontrar en las otras dos ambientaciones, es básicamente de Ginford. Y claro, si 120 páginas desde 296 solo se lo tiene una de las ambientaciones, pues ya os comprendéis que le han dado mucho peso a esa ambientación en concreto. Bueno, Archwing. ¿Qué sucede en Archwing? En Archwing sucedió que había un sol, el mundo estaba cada vez más oscuro, y al no haber sol, un sol que calentara la tierra, que mantuviera la tierra con vida, pues cada vez había menos posibilidad de cultivar, menos posibilidad de sobrevivir, se estaba muriendo el planeta, ¿vale? En Icewind se estaba muriendo. El sol se estaba volviendo cada vez más rojo, cada vez más rojo, cada vez más rojo, cada vez más rojo, y cada vez menos fuerzas de luz solar. El planeta estaba a punto de morir. Pero surgió un nuevo sol dorado, ¿vale? Que alejó las sombras. Se creó una ciudad que precisamente se llama Archwing. Se creó una ciudad que aunó a los supervivientes. Apareció Albedo, un heraldo del nuevo sol, que presentó el nuevo sol y les dijo: este os va a calentar nuevamente, vais a manteneros con vida, tal y cual, pero tenéis que ser buenos. Estoy siendo muy muy laxo, ¿vale? Y muy ligero a la hora de hablar de la, de la ambientación, ¿vale? Tenéis que ser buenos entre vosotros, cuidaos, protegeos y tal. Pero ¿qué pasa? No, que fueron buenos un tiempo y al tiempo empezaron a pegarse otra vez por el terreno, ¿vale? Sobre todo mientras más fértil y mejor y más cerca de la ciudad que había sobrevivido a todo, pues había varias ciudades más. Por aquella época todavía había más ciudades, pues empezaron a pelear un poco entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que el Albedo este debió de enfadarse o lo que sea y nació Lesser Cosmar. Lesser Cosmar es una fuente de oscuridad que emergió de los mares y de otros lugares, con criaturas de oscuridad que fueron empezando a conquistar poco a poco el terreno. Y el sol grandote, el amarillo, empezó a tener ciclos con el rojo. Cuando el amarillo se apagaba, se quedaba el rojo, que el rojo no, ya os comenté que daba muy poca luz, muy poco calor como para tener cosechas, con lo cual había largos periodos con el sol rojo donde había hambruna, y cuando volvía el amarillo pues volvía un poco la prosperidad. Y aparte, cada vez que estaba el rojo, Lesser Cosma cogía fuerza y avanzaba con mayor aunando mayor territorio. Solo sobrevivió una ciudad. Estas son las criaturas de Lesser Cosma, esta criatura que veis aquí, ¿vale? Solo quedó una ciudad y la ciudad empezó a levantar muros para protegerse contra esas criaturas de sombra. Evidentemente, mientras más al centro, más la gente más pudiente. Mientras más afuera, la gente más pobre, más población, más hacinada, intentando mantener y sobrevivir. Mantenerse y sobrevivir. Básicamente, hubo un momento en el que echaron la culpa de todo lo que estaba sucediendo a la belicosidad de una de las razas. Ya sabéis que los Baulun, que cuando os hablé de las razas, eran bastante violentos, y los expulsaron de la ciudad casi a la periferia. Que es lo que hablan aquí del exilio de los Baulun, ¿vale? Y a partir de aquí, pues lo que te va a hablar, aparte de la cronología, es de los distintos distritos que tiene este mundo. A mí me recuerda un poco, un aire muy, muy ligerito, a los Juegos del Hambre, salvo que no hay Juegos del Hambre, ¿vale? Me refiero de que era una enorme extensión que estaba dividido por distritos en anillos, ¿vale? De adentro a afuera. Pues esto es parecido. Cada distrito, digamos que tiene una idiosincrasia, que están los distritos dependiendo de las murallas. Hay 6 en la muralla de Andrasta, la invisible. Hay otros 7 en la del Anillo del Mar, que es la muralla de Morgan. Y hay otros 1, 2, 3, 4, 5, 6, otros 7 en los Yermos Muertos, ¿vale? Y luego están las tierras salvajes, ¿vale? Y aquí os cuento pues la ciudad, veis que el planeta es totalmente oscuridad. Total, es una, digamos, una ciudad enorme, sí, pero que la ciudad está dividida por distritos de adentro a afuera, y evidentemente mientras más adentro estés, mejor vives. Mientras más afuera estás, peor vives, ¿vale? Y a partir de aquí, pues, esta parte, por ejemplo, no me gustó. Es un consejo que doy a los creadores de libros. En la letra blanca sobre fondo negro
es muy jodido de leer. Menos mal que es poco lo que hay así. Cuando llevas un rato leyendo, y además esta parte de aquí está desenfocada, cuando tú llevas un rato leyendo blanco sobre negro, la vista se te cansa muchísimo. Consejo para los que vayáis a crear vuestro propio juego de rol, y una pequeña crítica sin maldad para Ex-Renum. Esto es chunguísimo. Es como poner el azul sobre amarillo, que también lo he tenido yo que trabajar en azul sobre amarillo. Como alguien acostumbrado en pantalla, a trabajar con pantallas, como soy yo, que soy informático, esto es un dolor de ojos brutal. Afortunadamente dura poco. Dura poco. Vamos, se acaba aquí, vamos. Dura poco. Esto es mucho más agradable, ¿vale? Que el fondo blanco y las letras en oscuro, y además que lo puedas ampliar el tamaño, es mucho más agradable. Pero blanco sobre negro, no. Mi consejo. Ustedes pueden hacer lo que ustedes crean conveniente. Pero yo este es mi consejo. Vamos con la última de las... Bueno, aquí os hablarían de todos los distritos que hay y de las idiosincrasias de todos los distritos. No me voy a meter a hablar de todos ellos. Hay mil, cada uno con una historia, con unos gobernantes, con unas idiosincrasias, con unos PNJ. Hay un montón de PNJs en todos y cada uno de los distritos y todas y cada uno de los lugares. En ese sentido, el libro está hipercurrado, muchísimo. Ha sido un par de semanas de lectura muy profunda para poder llegar hasta más o menos hasta aquí, con lo cual os puedo decir que está currado, ¿vale? Y la historia de Orbis que es la tercera de las ambientaciones. Si el primero era un mundo, digamos, steampunk, con naves voladoras y con dos facciones que se enfrentan entre sí, y el segundo es un mundo de oscuridad que sobrevive en periodos en el que hay dos soles y donde hay unas criaturas de sombras que les acechan por todas partes, Orbis es un mundo posapocalíptico, donde unas criaturas llamadas son como una especie de ángeles, y los Daemon, una especie de demonios, han cogido este planeta como campo de batalla, ¿vale? También hay dragones en este planeta, encima, ¿vale? Para redondear. ¿Quién ha sufrido los efectos devastadores de la guerra entre estos ángeles y demonios, por así, o daimons, ¿vale? Pues la población que vivía en Orbis, ¿vale? Toda la raza que vivía en Orbis, veis el enfrentamiento entre un daimon y un ángel, ¿vale? Esto hace que hay un apocalipsis y que a raíz de ese apocalipsis pues hay un post-apocalipsis. Y la guerra sigue estando. Está la Angels Legion, donde están los Angels, que son los, digamos, los ángeles, y están los Daemon, ¿vale? Que son los que se están enfrentando entre ellos, ¿vale? Están usando Orbis como campo de batalla. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí que me recuerda, por ejemplo, este mundo, que esto también es muy normal, que suele hacerse cada vez que se crea un mundo, es que el mundo es, yo creo que se ha hecho así, aposta, ¿eh? Está hecho aposta. El mundo es muy parecido al nuestro. Vamos, si miras esta parte de aquí del mapa, esto es América del Norte, América Central y América del Sur, versión Orbis. Pero es así, con sus selvas y su historia, ¿vale? Y si miras esto es Europa, África y esta parte de aquí que está todo reventada sería Asia, ¿no? Y Oceanía, pues me imagino que estará un poco más para acá, ¿no? Es evidente, y además Albion aquí, Albion una isla, Inglaterra, ¿vale? Eh, es evidente que muchas veces cuando tenemos que crear un mundo es muy fácil apoyarte en lo que conocemos, ¿no? En nuestro planeta, en nuestra Tierra. Es lo más común, se usa mucho para las creaciones de mundo y hay muchos mundos que se asemejan muchísimo a nuestra Tierra porque es normal, porque es una fuente de inspiración y a la hora de crear un mundo pues lo puedes hacer más o menos cambiante, pero esto es lo más cómodo. Este mundo, por cierto, es donde están los Daemon y como ya veis está reventado. Por culpa de los Daemon, precisamente, ¿vale? Esto es como una especie de imperio. Este continente está abandonado. En fin, te hablan de cada uno de las regiones gordas aquí abajo, vamos, ¿vale? Te hablan de Constelación, que Constelación, digamos, que sería la América del Norte, ¿vale? En fin, y te hablan de Amazán, que son regiones de selvas y demás, o sea que sí, que lo que viene siendo la creación de este mundo es muy grande.
¿Qué sucede en este mundo? Porque la población intenta sobrevivir a esta guerra entre los Angels Legion y los Daemon. Y hay incluso regiones, hay una región en concreto que está controlada por los dragones. ¿Vale? Y hay una religión, y los dragones tienen a los humanos, bueno, a los restos de raza, digamos, como esclavos y como alimento. Y los tienen allí un poco, digamos, pues esclavizados, y de vez en cuando se los comen y les tienen tan lavado el cerebro que los humanos creen que ellos son ganados. Son ganados de estos dragones, que no pueden enfrentarse a ellos, son demasiado poderosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está, bueno. Orbis es muy grande, ¿vale? Tiene mucha descripción de todos los, date cuenta que son continentes, de todos los países o todos los, digamos, los gobiernos importantes de cada uno de los lugares, pero imaginaros un vasto territorio posapocalíptico donde la población sobrevive, pues, en pequeñas ubicaciones, pequeñas ciudades, en pequeños pueblos, y cada uno intenta sobrevivir y alejarse lo máximo posible de esta batalla eterna. Veis que hay un poquito también de Mad Max en algunos momentos. Es una ambientación así bastante posapocalíptica. Mezcla muchas cosas. Aquí tiene la Angels Legion. Mezcla muchas cosas porque mezcla una ambientación posapocalíptica con ángeles enfrentándose a demonios, que lo hemos visto en algunos libros y en algunas ambientaciones ya de otros juegos de rol e incluso de películas y demás, ciencia ficción. Mezcla el tema de meter los dragones digamos, en esta ambientación como conquistadores, por así decirlo. Ciudades posapocalípticas, pues, gemelas, como es este caso. Que hay una ciudad donde en una ciudad viven un habitante y tu clon vive por encima tuya. Es una cosa muy curiosa. Mezclan muchas cosas, ¿vale? Orbis es posiblemente una mezcolanza de ideas postapocalípticas que el autor tuvo y que da mucho juego, ¿no? También en este tema de los cazadores de las arenas, con estas criaturas aquí un poco. Quiero decir que es una mezcolanza de ideas, de todo tipo de tramas postapocalípticas que se pueden realizar aquí, luchas en la arena, en circos y demás, para demostrar tu poder. Y esto, el Rezunia. Rezunia es el reino, creo que es el reino de los dragones. Rezunia, ¿qué lo tienes? Rezunia, ¿vale? Es la del reino de los dragones, que ya viste ahí en el mapa, que es como Rusia, diría yo, Rusia, Siberia, eso sería Rezunia, ¿vale? Y luego está Cypher, que también está por esa zona, que es todo lo, digamos, el gobierno de los dragones, ¿no? Y este es el dragón más poderoso de todo. Ya digo que las ilustraciones son la putísima hostia. Es de lo mejor que tiene, sin lugar a ninguna duda, este libro. Y luego vendríamos hablando de los secretos de Rednun. Aquí ahora un poco de los secretos del multiverso, de este multiverso, ¿vale? Incluso te da algunas pinceladas de otros posibles universos que pueden haber. Yo creo que te da más o menos libertad para tú poder crear tu propio multiverso en algún momento. Y al final te habla de organizaciones después de los secretos del multiverso, o facciones que conocen la existencia del multiverso como tal, y cada una de ellas tiene un propósito para el multiverso. Por ejemplo, Equinox quiere proteger los mundos, evitar las guerras y que los mundos se destruyan entre ellos, ¿no? Evitar las amenazas que están recibiendo los mundos. Digamos que es como los Vengadores, ¿no? De este multiverso, ¿vale? Los guardianes del multiverso de Rednun es Nihilo, ¿vale? Pues eso sería Equinox, ¿vale? Luego está Somnia. Somnia es una organización que lo que quiere es proteger la creencia en los 10, ¿vale? Los Somnios, que ya os hablé de ellos, son como personas que en sueños reciben visiones de los 10 dioses más el padre, ¿vale? Entonces, Somnia lo que intenta, por todos los medios, es proteger esta religión, ¿vale? Y luchar a lo mejor contra aquellos que se alejan un poco de la religión de los 10, ¿vale? Monstrum son una organización
de otras razas que lo que pretenden es someter y aniquilar a la raza humana por venganza, ¿vale? La Liga Argentea lo que quiere es descubrir toda la verdad y avanzar en la ciencia. Digamos que son una organización que lo que intenta es aprovechar todos los conocimientos del multiverso para mejorar en tecnología. Harmaigon a mí me recuerda un poco a los Caminantes Blancos, es una organización de muertos vivientes que lo que pretenden es destruir Regnum, ¿vale? A través de entrando a través de las brechas con su ejército de no muertos y acabar y arrasar con todo, bajo el mandato de la diosa de la nigromancia, que es Animastra. La espada lo que quiere es mantener el equilibrio de poder, y lo que hacen es, digamos, vigilan todos los multiversos, y si alguno conoce demasiado del multiverso y puede ser peligroso, primero le dan un toque de atención, y si se sigue pasando de la raya, lo aniquilan. Es un poquito Assassin's Creed, un poquito en ese sentido, ¿vale? La espada. El cuarto Génesis son adoradores del padre. Bueno, miento. Los del cuarto Génesis lo que pretenden es, no adoran a los 10, lo que pretenden es forzar la destrucción de los 10 y forzar un reinicio de que haya un cuarto Génesis. Entonces quieren destruir la existencia del padre y rehacer la realidad creando un cuarto Génesis. Y aquí hay un poco de Cthulhu, porque creen en una criatura que se llama... ¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre así un poquito cazulesco, ¿vale? Tiene un nombre así un poquito cazulesco, pero ahora mismo no recuerdo cómo era. Se me ha olvidado. Bueno, era un... Es que no lo encuentro. Aquí está. Nuyuragorat. Nyarlathotep. Primo hermano. Bueno, tenemos el Tetragramatón, que lo que quieren es luchar por la supremacía humana. Si teníamos antes una organización que lo que quiere es acabar con los humanos, pues aquí tenemos una de humanos que quieren que los humanos sean los putísimos amos y gobiernen a todas las demás especies. ¿Vale? Y creo que lo último es la Trinidad, que es la que menos he entendido yo. Quieren controlar Rednon y por lo visto son entes hiper mega ultra power más poderosos. Si son tan poderosos, deberían de poder controlar Rednon sin ningún tipo de problema, creo yo. Bueno, después de todo esto, pues te habla un poco, te salen las que vienen siendo todas las organizaciones aquí con sus símbolos, que esto está muy guay porque ven los símbolos de todos ellos, y se acaba. O sea, no hay más. Este es el final del manual. El manual finalizaría más o menos aquí. En resumen, el manual es denso. Sí, es denso. Son casi 300 páginas. 296 el PDF. No sé si habrá crecido un poco. Pero yo lo recibí hace poco y no creo yo que haya crecido mucho. 296 páginas, ¿vale? No llega a las 300. Con portada y contraportada no llega a las 300. Con unas ilustraciones espectaculares, con algún error que otro bastante serio en las correcciones que se podían haber evitado. Errores que incluso resultan simpáticos a la hora de leerlo, pero que se podían haber evitado, bajo mi punto de vista. Con 3 mundos muy bien desarrollados, eso sí es cierto, con una cantidad de información que puede llegar a apabullar incluso al lector. Con lo que yo os recomiendo a los que vayáis a jugar a Regnum, que os centréis en una de las ambientaciones en la que más os llame la atención, os empapéis de toda la información de esa ambientación, juguéis unas cuantas partidas de esa ambientación y cuando queráis cambiar a otra, dejáis esa ambientación aparcada, os leéis la otra ambientación a la que queráis pasar, os empapáis de toda la información que hay de esa ambientación y luego ya empezáis a jugar un poco a esa ambientación. No os lo leáis todo como he hecho yo, que lo he tenido que leer todo para poder hacer la reseña, porque son 300 páginas con muchísima información,
mucha, pero mucha información, es mucho contenido, mucha cantidad de datos, de nombres, de territorio, de historias que puede llegar a aturullarte bastante y que lo importante es que os quedéis con los puntos principales de las tres ambientaciones, ¿vale? Tenemos el steampunk más clásico con ciudades, o sea, países flotantes en una nube de magia y con grandes máquinas voladoras que se mueven gracias a la magia. Y esa sería la primera, sería Gameforce. Tenemos Atris Wing con la oscuridad, la lucha entre la oscuridad y la luz, una ciudad intentando sobrevivir a un mundo que ya es duro de por sí, donde sobrevive el más fuerte, donde la ciudad está dividida en anillos, es una ciudad enorme, cada una con su idiosincrasia, donde pues te pueden encontrar un asesino, te pueden encontrar que puedes morir de hambre, pero puedes sobrevivir en un barrio, si tienes suerte puedes llegar a avanzar hasta un anillo interior y vivir un poquito mejor, etcétera, 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 ¿vale? O Orbis, ¿vale? La lucha entre los Angeswin y los Daemon en un mundo posapocalíptico, donde también hay una región controlada por dragones, donde pues las poblaciones humanas intentan sobrevivir como pueden en lo que ha quedado del apocalipsis, en pequeñas ciudades, pequeñas urbes, se amontonan y se aglutinan los seres que han sobrevivido a esta guerra entre unos y otros, e incluso hay algunos que intentan luchar contra ellos, intentan eliminarlos o expulsarlos de Orbis para poder vivir en paz, etcétera, 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 ¿vale? Teniendo esas tres ideas principales de las tres ambientaciones, cogéis la que más os haya llamado poderosamente la atención y jugáis a esa. Ese es mi consejo. Para lo cual os empapáis de toda la información que en este libro que viene para fuente de inspiración mil para poder crear vuestras historias. Cogéis el libro de reglas, cogéis la ambientación, el trozo del libro que habla de eso, no tenéis que leerlo entero, sino de vuestro mundo, de donde vais a jugar, jugáis las partidas en él y cuando os aburráis de ese, pues pasáis al otro. E incluso podéis, una vez que ya más o menos hayáis controlado un poco de cómo funciona el multiverso y demás y tal, ya más adelante, si os queréis lanzar a crear vuestro propio mundo, lanzaros y crear vuestro propio mundo. Y creo que los chicos de Esrednum os agradecerán que incluso si el mundo ha quedado muy bien, pues que le digáis, oye, este es nuestro mundo. Y a ver qué os cuentan, ¿vale? Creo que son bastante abiertos en ese sentido, pues para decir, oye, pues mira qué mundo tan guapo ha creado este fan del juego. Y no sé si os lo publicarán o no, no lo sé, pero al menos, oye, que sepan que la gente, que hay feedback, ¿no? Y que la gente pues está jugando al Reino. Yo por mi parte lo voy a dejar aquí, ya dije que no quería alargarme mucho más de media hora y me ha alargado 8 minutillos más. Cosas que pasan. La siguiente reseña que vendrá será la de Shinobi. También será cortita porque realmente no tengo el manual de Shinobi, sino que lo que tengo es, digamos, esta guía de inicio que crearon sobre el juego Shinobi, que ha estado en Berkami hace nada, en verano. Y os hablaré un poco de este juego de rol, de Shinobi. Y nada, espero que sigáis disfrutando de las jornadas, no os desconectéis porque esto no para, no para. Veremos a ver si las 72 horas no van a ser 80. Hasta otra, adiós.